Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Tomen Reviews. Y te traigo en esta ocasión a este personaje que pues ya todo el mundo lo debe de conocer. Y los que no, pues agárrate, porque ahí te va la historia de Hordak, de Masters of the Universe Classics de Mattel. Pues bien, si recuerdas en el video de Skeletor te comenté que este personaje pues era finalmente el jefe. Él es el mero mero, él es al que Skeletor servía. Y él obviamente pues es el antagonista principal de toda la serie, que inicialmente los creadores así lo deseaban en la tercera temporada de, creo que era de She-Ra. Querían, de She-Ra o de He-Man, querían hacerlo a él, el último, el Ultimate Villain, ya el último, el mero mero. Pero obviamente con la línea de juguetes se canceló y también la caricatura, pues nunca llegaron a hacer esa tercera temporada, entonces ahí se acabó. Pero bueno, este personaje en los minicómics te dicen que él regresó de una dimensión en la cual él estaba ahí de forma de prisionero por venganza de Skeletor. Él lo atrapó ahí, su estudiante, que por obviamente razones de poder lo mandó a impresionar al intentar quedarse con el castillo Grayskull y todos sus poderes. Ahora, él es un hechicero que tiene el balance de usar tanto magia como tecnología para poder conquistar Eternia, aunque él prefiere la última, que es la tecnología. Él creó varios artefactos, creó varios vehículos en los cuales él se podía mover junto con su Evil Horde. Y de hecho también se supone que él creó los Horde Troopers. Y él estuvo presente en eventos clave de Eternia. En los minicómics te mencionan ahí las tres torres, que igual si tuviste la fortuna de tenerlos, era un playset. Haz de cuenta que era como un tipo de castillo Grayskull, pero eran tres torres. Se supone que esas tres torres fueron creadas cada quien por una facción o un bando. Está la torre de Grayskull, que es una torre como de tono, del mismo tono de color verde de Grayskull, en donde habitan poderes del bien. Y estaba Viper Tower, o la torre serpiente, que pues obviamente hace referencia al mal. Y esa torre inclusive la podías pegar a Snake Mountain, a juguete. Y había una torre principal, que esa torre principal tenía tanto poderes del bien como poderes del mal. Entonces él dijo, perdón, en la historia, que él había sido creador de la torre central. Recuerda que esto va años atrás de la caricatura de He-Man, porque él lo antecede, pero lo precede. Entonces él entró a la torre principal y cuando sale tiene ya la habilidad de poder tener aquí unas dos sierras que salían del pecho y poder, perdón, así provocar incalculables daños enemigos. Y de hecho esa fue una figura que salió, que era el Buzzsaw Hordak, que le abriste aquí el pecho y aquí tenía dos sierras, no sé si lo recuerdas. Igual es muy similar a Rio Blast, la misma habilidad que tenía él. Hablo de la figura vintage, de sacar aquí los blasters, las pistolillas. Él tiene aquí dos sierras que giraban, estaba chido. Entonces esa era la habilidad de Hordak que tenía ahora. Bueno, y eso es la historia en los minicómics. Ahora la historia de Filmation cambia obviamente bastantito, porque pues él, te lo mencionan que él es el villano principal de la caricatura de She-Ra, la princesa del poder. Y él pues está gobernando Eteria, pues no es Eternia, es Eteria, en su zona del miedo, o su Fright Zone, es donde él vivía. Entonces él ahí tiene toda su tropa, toda su tropa de Hordak, del mismo. Y él usa, repito, usa magia y usa tecnología. Aunque, repito, él usaba más en esta caricatura la tecnología igual, porque él te podía transformar su cuerpo en muchas cosas. En la caricatura, si tú le llegaste a ver, o si no la viste, búscalo, Hordak Transforming, se podía transformar en un cohete, se transformaba en un cañón. O sea, haz de cuenta lo que el plot de la historia necesitaba, él se transformaba. Si el vato tenía que salir huyendo de una emboscada, se hacía un cohete literal, así todo plateado con la carilla arriba en la punta, y se iba. Si tenía que destruir no sé, un muro gigante y no podía él solo, bueno, pues se hacía un tanque y lo destruía, o un cañón y lo destruía. Entonces estaba obviamente pues para niños, ¿verdad? De la época. Entonces ahí como que la realidad se iba por la ventana, porque dices,
Ok, entonces si es chiquito, si es grandote, como el chorrito. O igual como otro personaje de la época que era el villano de los Decepticons, Megatron, que en la caricatura es un robot gigante y después se transformaba en un revólver chiquito y lo podía usar un humano, lo podía usar un Transformer. Y dices, güey, ¿cómo vas a hacer tan chiquito o tan grande para caber en la mano de alguien? Entonces dices, pues no se puede. Pero bueno, repito, esa es la ciencia detrás de la imaginación de todo esto llamado caricaturas. Bueno, entonces pasan muchos años y ahora sí, en Eternia, Hordak y su estudiante favorito, que es Skeletor, capturan a esta Adora, que es She-Ra, pero de infante. Pero Skeletor fue capturado antes en esa emboscada y le dice a Man at Arms dónde se encuentra esta Adora. Entonces Hordak fue capaz de escaparse a Eteria con, con esta Adora. Y ahí, a través de magia que creó esta Shadow Weaver, que era como que la contraparte de Orco, entre comillas, hizo un hechizo para poder hacer a esta Adora más dócil y más manejable para que ella fuera una capitana dentro de la horda de Hordak. Pero obviamente, ¿verdad? Pues todo fue en vano porque pues, fue derrotado. Y él sirve a alguien más. O sea, es donde dije, no manches, qué ruido con este vato. Este vato sirve a alguien más siempre. Él sirve a el líder supremo de la horda, que se llama Horde Prime, que se supone que él menciona que es su hermano. Entonces, hay historias que te dicen que es su clon y que el original es el que gobierna a él y viceversa, pero digo, ahí son ya como que más historias que salen por ahí del canon, entre comillas. Ahora, ya para concluir, en la caricatura final de los 2000, ya te comenté un poco de la historia anteriormente en otros capítulos de He-Man y el de Skeletor. Pero aquí había un conflicto entre los antiguos, entre inclusive el gobernante original de Eternia y del castillo Grayskull, que era el rey Grayskull, que supone que es un vato todavía más trabado y más fuerte y más poderoso que He-Man. Entonces ellos dos pelearon y obviamente pues perdió Hordak y lo mandaron a la dimensión de Despondos, y ahí es donde él se quedó. Y ahí es donde obviamente él estaba mandando sus influencias a través de Skeletor, bueno, en aquel entonces Keldor, para tratar de liberarlo. Entonces cuando él fue atrapado en Despondos, en esa dimensión alterna, él salva la vida a Keldor. Recuerda que Keldor era el hermano del rey Randor. Entonces cuando lo quiso matar con el ácido en la cara, y el rey lo deflecta y se lo regresa a este Skeletor, pues le quema toda la chompa. Entonces él le dice, si me ayudas, pues yo te sirvo. Entonces él lo que hizo fue, le quitó toda la piel, todos los músculos, todo a Skeletor, y le dejó el cráneo flotando mágicamente con un hechizo. Y permitió que él viviera. Entonces ahí fue cuando él ya se comprometió con Hordak finalmente, de que pues, ¿sabes qué? Pues ahora you're my bitch, básicamente. Me debes bien cañón, carnal. Entonces, años después, Hordak le dice, ¿verdad? A Skeletor, mijo, ¿te acuerdas que me debes un favorcito? Si algo ligero, algo peque. Bueno, pues es hora de cobrar. Entonces, cuando le dice que libérame de Despondos, porque tengo que salir. Pero en ese momento, pues estaba inclusive ahí viendo esta Evelyn y He-Man, cómo estaba siendo influenciado por Skeletor, por este Hordak. Y ante asombro de los dos, él logró zafarse de ese control mental y destruye el santuario de Hordak, rompiendo entre comillas el vínculo que tenía con él para poder traerlo de vuelta hacia Eternia. Entonces, todos, wow, este dato sí se le reveló, o sea, pero chido. Después de ese momento, está Evelyn junto con el Conde Marzo, que ya lo vimos también. Evelyn no, eso no la tengo, lamentablemente. Pero al Conde Marzo sí, ya lo vimos a él. Entonces ellos dos estaban tratando de traerlo de vuelta de alguna forma, pero estaban haciéndolo con la ayuda de The Well. Es bueno,
The Wall of Darkness. Y obviamente He-Man se enteró y dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Entonces destruye el Wall of Darkness y este Batín, que es bien gandallín, el Conde Marzo, absorbe el poder en su amuleto y se pela. Entonces él tenía la capacidad ahora de traerse a este Batín, pero pues, repito, era pues gandallín al final. Entonces, en esa historia te revelan que este vato, Hordak, es el responsable de haber creado en la serie de He-Man el hemisferio oscuro o Dark Hemisphere en Eternia, ¿sí? Y él lo logró a través de un hechizo de separación. Entonces, de cuenta que él como que dividió a Eternia en un lugar de luz y un lugar de sombra. Entonces, que es el equivalente a donde él vivía en The Fright Zone en Eteria, en la caricatura de She-Ra. Entonces, como te comentaba, pues la historia de este personaje pues es vasta, y es entretenida, y aparte pues es muy, a cierto punto interesante, porque dices, pues el vato pues la armó un chorro, ¿qué pasó? Pues lamentablemente salió con enemigos que pues, no son muy leales a él, pero bueno, en fin, esa es la historia de este personaje, de este gran personaje, de este vato que iba a ser el villano principal en la tercera temporada de He-Man o de She-Ra, como te dije en un principio. Pero pues lamentablemente no fue, porque la caricatura de juguetes, perdón, la caricatura y los juguetes fueron cancelados y ya no supimos nada de ellos. Entonces probablemente en un futuro, quién sabe, no lo sé, estoy especulando, probablemente los dioses de Mattel digan que se haga, y pueden hacerla en una versión moderna y sin tanta polémica. O sea, que realmente se apeguen tanto a lo que es la caricatura original, y que no hagan tanto rollo y metiendo cosas, haciendo polémicas. Eso estaría súper chido, para así darle gusto a todo mundo, sobre todo a los fans de esta línea clásica. Muy bien, ahora vemos aquí la figura de Hordak, pues lo vemos en la presentación. Bueno, empiezo de nuevo. Vemos a Hordak en esta presentación, el mismo cuerpo que ya sabemos que hemos visto muchas veces. La gran diferencia es que Hordak en el juguete tenía piel gris, ¿ok? Aquí te lo ponen azul porque es la versión de Filmation. No es la versión de Filmation, ¿ok? No es la figura de Filmation. Esta es la figura que salió todavía en la línea de Master of the Universe Classics del 2006-2007. La que menciono de la línea de Filmation como el Skeletor que tenía, es la cara más animada, y la cara se cuenta que es la cara de la caricatura, ¿ok? Y el brazo robot que siempre sale es que tiene así como que llantas de Michelin. El de él no, el de él es más moderno. Entonces por eso hago la aclaración de que él es la apariencia del de Filmation, más no es la figura de Filmation, ¿ok? Muy bien. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues tiene su cara así, como un tipo de vampiro, murciélago, no sé. Tiene los ojillos negros, las cuencas negras y los ojos rojos. No se alcanza a ver muy bien, está muy oscuro. Ahí están los ojillos rojos, se alcanzan a percibir. Allí muy en el fondo, ahí están. Ahí se ve el rojillo. Entonces se ve bien chido. Y tiene colmillos. Tiene una cresta, tipo mohawk en su chompa. Y tiene las orejas que, si te fijas, se parecen mucho a las de Manchena. Entonces él tiene un tipo de collar grande que lo cubre la parte posterior de la cabeza, que está rodeado de huesos, o sea, bien ominoso. Y obviamente tiene pues el logotipo de The Horde, que comentamos un momento, que es The Horde Prime, que es este vato que está aquí adentro. Entonces, repito, pues él es un hechicero, y aparte es un hábil usador de la tecnología, y pues lo vamos a ver más adelante. Y tiene pues este tipo de peto, esta armadura que es muy sencilla, muy simple, muy lisa, que tiene pues color negro, rojo y gris, ¿ok? Y también tiene aquí huesitos a los lados de sus hombros. Y bien, entonces eso es todo en cuanto a esta figura. Sus patillas aquí están grises, son 3, y tiene igual aquí también las alitas. Entonces está muy chido esta figura. Ahora, te decía que él es un ávido usador de tecnología, porque él podía transformar su extremidad en la caricatura con mucha frecuencia en un cañón. Ay, ya lo agarran de cascallera. Él lo puede transformar en un cañón para poder pues destruir a villanos, a héroes, o a los que le quedaron mal, o simplemente para escaparse. Entonces es este brazo que está aquí. Este brazo está muy chido. Este brazo ya lo hemos visto antes, tiene las mismas sculpts de Trapjaw,
o de otros seres robóticos. Entonces es lo mismo. Aquí te fijas, tiene las pequeñas líneas de robot y se ve muy chido. Y obviamente esta manita mecánica que está muy padre, que hubiera estado chida que le hubieran articulado, hubiera estado bien fregón, que hubieran dado la articulación clásica de bisagra aquí, hubiera estado con ganas, pero bueno, no fue. Entonces, esto de aquí sirve como un doble uso. Es la extremidad mecánica de Hordak y aparte, más que tiene mucha fuerza. Ahí está el cañón. Entonces se ve bien chido porque ahí finalmente ya tienes la versión, repito, la versión de Master Universe Classics de esta figura. Vamos a quitarlo acá fuera de cámara porque está duro. Con el brazo cibernético de la caricatura de She-Ra, Princess of Power. Entonces, así es como se ve Hordak, se ve bien chido con el bracillo. Y así es como se ven las caricaturas. Entonces, él tiene la habilidad, repito, de transformar sus extremidades o todo su cuerpo en implantes cibernéticos. Así es como se ve ya con el cañón puesto. La verdad está muy chido, está bien fregón. Muchos detallitos, muchos remaches en todos lados. Muy padre. Entonces, la versión de Filmation me parece, creo que tiene el brazo de este lado. Es el derecho el que puedes cambiar, no el izquierdo. Pero igual, no estoy muy seguro. Creo que igual lo vi mal en una imagen. Pero en fin, lamentablemente esta figura venía incompleta cuando la conseguí. Lamentablemente. No trae un cetro. La otra parte que falta de esta figura es un cetro grandote que trae en la parte superior pues el logotipo de The Horde. Es lo único que faltó. Y como obviamente estamos hablando de la serie Filmation, este vato siempre tenía una mascota que se llamaba Imp, que es este monito, que es como un dragoncito chiquito. Entonces este vendría siendo el opuesto de... Ay, no, ¿cómo se llamaba? El amigo de esta She-Ra, Adora, que tenía unos orejotas que volaba. O el otro batillo que se escondía siempre en las caricaturas, no me acuerdo cómo se llaman. Esos ya escapan de mi memoria, ya está un ancianito. Entonces, este Imp es un enanito que tiene alitas, no se mueven, están ahí pegaditas. Tiene cola y tiene un trajecito así bien cute, nada más negro, un lotado negro. Y sus brazos se mueven y su cabeza. Es todo lo que tiene articulación. Obviamente no requieres más porque es una figura muy pequeñita, es casi un regalo que viene con este esqueleto con este Hordak. Entonces igual aquí están los detalles, tiene el ribeye bien pegadillo. Parece como si fuera un cerdito punk, y con el pelillo acá, el mohawk. Se ve bien chido. Y él tenía la habilidad de transformarse en cosas, como este vato. Entonces salían las caricaturas, que se transformaban en baúles. La verdad, creo que es una referencia a una caricatura, pero no la recuerdo. Entonces muy probablemente él se hizo un baúl para guardar algo, no sé, o su joyería, no sé, sus aretes, no recuerdo. O su mano. Su mano iba aquí hacia adentro de que, señor Hordak, mira si cabe. No. Hubiera estado bien chido que hubiera. Bueno, sí cabe si la forzas. Así, señor Hordak, su mano. Y ahí saca, gracias. Ahí está, su manita. Entonces, está padre un pequeño accesorio. Está bonito, es un plástico hueco, ligero. Y tiene la carilla del batillo del Imp. Entonces está muy padre. Y esta es la reseña de esta gran figura. Y con esto concluimos la serie de Masters of the Universe Classics de Mattel. Tristemente, porque pues, es la última figura que tengo dentro de esta colección. Esta mini colección que te quise mostrar para que los vieras y pudiéramos comentar y hablar de ellos. Y también hacer referencia de ellos, porque la verdad están muy padres. A mí en lo personal me gustó mucho esta línea, está muy padre. Me acuerdo que en la época, cuando recién salió el He-Man, me quedé de que no manches, lo están sacando de nuevo, qué padre. Y obviamente pues entra la nostalgia, entra el recuerdo, la memoria y dices, pues lo quiero. Funcionaste, mercadotecnia, maldita sea. Pero ya fuera de eso y fuera de broma, es una línea que a mí en lo personal me gustó mucho porque la verdad, como lo dije en muchos videos, y soy muy redundante, lo lamento, perdóname en el alma, pero es la verdad. Es una línea que realmente se esmeró, es una línea que realmente llegó a los fans, es una línea que realmente cautivó a muchas personas. ¿Por qué? Porque los Four Horsemen sí se esmeraron un chorro en realmente traernos una versión actualizada y moderna
de la figura. Actualizada me refiero en cuanto a estética, porque sabemos que la figura pues no está modernizada como uno quisiera a los estándares de articulación del día de hoy, que son casi todos súper articulados. No me importa. Ellos están en comparación con los vintage, están mega articulados. Porque recuerda, no podían mover las rodillas, no podían mover los tobillos, no podían mover los codos, no podían mover no tienen ab crunch. Ya, era todo. Ellos giraban su cabeza a los lados, giraban sus brazos así, y la pierna, esta en la articulación, hacías esto. Y ya era todo. Y con eso tenías que tú ingeniártelas para ponerlos en poses raras en tu mente de que estaba sentado, estaba caminando, estaba corriendo, estaba, no sé, saltando. Entonces, es una línea que realmente sí hizo mucho clic con todos los fans, lo cual estoy agradecido con ellos porque neta se esmeraron y repito, se ve en el producto final. Entonces, a mí en lo personal me gustaría que retomaran esta línea en comparación con la actual. La verdad, a mí igual ahí, sorry, es mi opinión. No pretendo que la compartas, ni mucho menos, simplemente la aclaro, es mi opinión. A mí la verdad esa serie nueva no me llama mucho la atención. Me gustan más estos porque están más estéticos desde mi punto de vista. Y aunque están un poquito más articulados y ocultan mejor la articulación, yo me quedo con estos. Para mí 100% estos, porque representan una época, para mí, repito, en lo personal, y aparte representa la imagen como yo la tenía y como yo la veía en las caricaturas y en los cómics. Entonces, para mí, esta es la serie que tú debes, bueno, perdón, ya estoy poniendo mi voluntad. Para mí esta es la serie que debe de existir nada más. Y como coleccionista, te invito a que las busques. Yo sé, están un poquito cariñosas, pero la verdad, créeme, valen la pena porque representan una parte de esas figuras de acción que jamás van a pasar de moda y que siempre van a ser relevantes dependiendo de cómo lo veas. Entonces, esa es mi opinión. Espero que no te hayas ofendido ni mucho menos o que te hayas sentido como que no manches, me están poniendo su forma de pensar. No, nada que ver. Simplemente es mi opinión y es lo que pienso. De igual forma te agradezco bastante que hayas pasado este tiempo conmigo viendo estas figuras, estas bonitas figuras de acción de una época ya pasada. Y pues bien, si te gustó el video, dale like, porfa, compártelo con tus amigos, compas, canales, avísales que hay videos de ese tipo para que se unan al canal. Necesito que se una más gente, les agradezco mucho a todos los que se han unido hasta ahorita, pero ayúdame a crecer el canal más para poder seguir trayendo más figuras de acción a esta bonita comunidad que nos encanta y nos fascina coleccionar figuras porque es un bonito hobby. Y bien, sin más, me despido, me retiro. Yo soy Logan y esto es Tomy Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves.